hablar de los síndromes, no, pues no funciona, espera a ver, algo le está pasando esta cosa que no funciona. Entonces, Rey se bloqueó. Ay, Dios mío. Debería haber, muchachos. Es que ya las. Ahora se bloqueó. Entonces, como se bloqueó, entonces toca hablar de carretas y contra esto se desbloquea. A ver, controlar, suprimir, que huele. Así, ahí se desbloqueó. Bueno, los síndromes mieloproliferativos entonces son proliferaciones de una sola célula, o sea, proliferaciones clonales, ¿cierto? Que se caracterizan porque producen hipercelularidad en la médula ósea, ¿sí? Casi todos estos síndromes mieloproliferativos, a ver si esto sale algún día, tienen aumento en alguna de las series de las series celulares de la médula. Entonces, hay unos síndromes mieloproliferativos que son clásicos y otros que no son tan frecuentes. Y los mieloproliferativos clásicos entonces hacen referencia a la policitemia vera, cuando las células que predominan son las rojas, la mielofibrosis o metaplasia mieloide agnogénica, que es cuando predominan más los megacariocitos y los fibroblastos, la leucemia mieloide crónica, que es cuando predominan los granulocitos, y la... volvió, ahora sí, no. Doctor, para ver si podía dejar entrar Sí, a Michael. sí, dígale que paciente que se me bloqueó el computador, estoy en otro... No tengo computador en este momento, pero yo sí logro salir algún día de la escape. Arrancó ya esta vaina cuando ya menos... Cuando ya para qué... no, ya está moviendo. El problema es que para darle entrada a Michael. Así es que ustedes dicen que lo deje. Doctor, ya no está presentando. Y no se prenda. Sí, se me ha enredado hoy el día de hoy. Bueno, un segundito a ver qué es la cosa aquí.
Bueno, qué enredo. Es que tengo también el examen de nutrición y metabolismo, por otro lado, pero ya. Volviendo al cuento, ahora sí ya, sí, fue lo que fue. Lo que fue. Bueno, entonces voy a dejarla así. Entonces, le estaba diciendo que son proliferaciones de las células clonales, totipotenciales, que pueden ser mieloides, como estas de acá, que incluyen los eritrocitos, los eosinófilos, basófilos, megacariocitos, neutrófilos, todos esos de acá, mieloblasto, plaquetas, y los linfocitos, o la serie linfoide, que son los linfocitos T y los linfocitos B. La semiología en general de las leucemias y los linfomas, en este caso las leucemias, siempre es la misma, ¿sí? Sistémicos como pérdida de peso, fiebre, infecciones frecuentes, pulmonares como la disnea, debilidad muscular, en los huesos, articulaciones, el dolor, ¿sí? Psicológicos como fatiga, pérdida de apetito, y en los ganglios linfáticos, pues adenomegalias, lo mismo que hepatosplenomegalia, y en la piel, pues sudores nocturnos, hemorragias, moretones, o sea, equimosis y petequias, ¿cierto? Eso es como lo básico. Confío en que estén viendo alguna cosita, ¿sí? Sí se ve alguna cosa, ¿cierto? Corriendo. Sí, doctor. Las neoplasias malignas, lo que le estaba diciendo, entonces son del tejido hematopoyético, entonces hay unas que son mieloides y linfoides. Esa es la primera gran clasificación. Dentro de las mieloides hay crónicas y agudas, lo mismo que las linfoides, crónicas y agudas. Entonces las que vamos a ver, las que llaman síndromes mieloproliferativos, son síndromes que son crónicos, son estos dos, el mieloproliferativo crónico y el mielodisplásico, y la otra sería la leucemia mieloide aguda, que sería de pronto el más importante de los mieloides agudos, ¿cierto? Entonces, síndromes mieloides crónicos, estos dos de los recuadros, los dos primeros, y agudo, la leucemia mieloide aguda. Entonces, dentro de los mieloproliferativos crónicos, les decía que la policitemia vera se caracteriza porque predominan los eritrocitos. La trombocitosis esencial, pues las plaquetas, la metaplasia mieloide agnogénica, mielofibrosis, los fibroblastos y el colágeno, los megacariocitos, y la leucemia mieloide crónica, los granulocitos, o sea, los leucocitos. Y los síndromes mielodisplásicos, pues ya ustedes vieron con el doctor Murillo las anemias mielodisplásicas, que son básicamente esas, la anemia refractaria con exceso de blastos o AREF, que me llaman, la que tiene blastos en transformación, la sideroblástica que tiene las células en anillo de sello y todas las cosas, y la mielomonocítica. Entonces son ya displasias de la médula, entonces pueden tener algunos grados de algunas células inmaduras, pero generalmente no pasan de 2 a 5% de las células inmaduras. La diferencia en realidad entre una mielodisplasia y una leucemia es la cantidad de blastos. O sea, las células inmaduras importantes para la enfermedad, digamos, son los blastos. Si tiene más de 20% de blastos, se llama leucemia mieloide aguda. Si tiene menos, entonces puede ser una mielodisplasia, ¿sí? Puede ser una mielodisplasia o un mieloproliferativo, como los que vamos a ver. Entonces, pero pues obviamente hay una cantidad de diferencias que tiene que ver más como con el doctor Ruiz allá cuando hace su biopsia y él ya se va a hacer más cosas. Y acá, esa era la mieloide, ¿no? Las mieloides. Las linfoides son todo este mundo de enfermedades que ustedes alcanzan a ver allá, pues no importa que no las alcancen a ver, pero más o menos ven que hay una lista ahí eterna de células de los precursores B o de las células T o las NK, ¿sí? Y fuera de eso los linfomas. Entonces, también otra clasificación de las malignidades hematológicas es en sólidas y líquidas, ¿sí o no? Entonces, las líquidas pues son las leucemias, o sea, el tumor está en cada una de las células o en algunas de las células de la sangre. Y las sólidas, en cambio, están formando, bueno, y forman masas. En las sólidas son los linfomas que forman masa, ¿sí? Entonces forman tumores pues grandes que crecen y generalmente afectan los linfáticos, los nodos linfáticos. Entonces esa es otra clasificación, ¿cierto? Neoplasias líquidas, neoplasias sólidas de la sangre. Las líquidas leucemias, las sólidas linfomas. La otra es mieloide, linfoide, dependiendo de las células que ataca. Y ya la otra, pues ya cada una, si es crónica o aguda, o si es con displasia o no. Entonces aquí, por ejemplo, están las linfoides de células B. Entonces, mire, todas estas linfáticas crónicas, prolinfocíticas, bla, 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 bla. Y los de las células T, que son estas otras, pues no vamos a ponernos a leer eso. Aquí otra lista, también muy larga que se ve, pero pues era necesario ponerla para que ustedes vean que son una cantidad de enfermedades diferentes, ¿no?
Sin embargo, aquí sí me van a tener, aunque no lo alcancen a leer, yo acá tampoco lo alcanzo a leer bien, tranquilos, está en la clasificación de las leucemias agudas, según la OMS, eso está desde 2008, entonces están la mieloide aguda y neoplasias relacionadas. Entonces, mire, hay mieloide aguda con translocaciones genéticas y está cada una de las translocaciones y según la translocación que haya, pues es una enfermedad que se comporta diferente y se trata diferente. Enfermedades provisorias, o sea, que todavía no están bien clasificadas, pero pues las tienen allí, y otros tipos de leucemias que serían estas ya que también están en la clasificación PAP, que de pronto ustedes la han visto en patología. Sarcoma amiloide, bueno, neoplasia blástica, aquí está la leucemia aguda linfoide, que es la de los niños, la linfoblástica aguda, el síndrome de Burkitt. En este lado están las neoplasias mieloides, o sea, estarían como las leucemias, aquí están las mieloides y las linfoides, en esta solamente están las mieloides. Entonces aquí están los mielodisplásicos, todos estos que vimos, los de la red, las mieloproliferativas, que son las que les mostré ahí anteriormente, y mieloproliferativas mielodisplásicas, o sea, combinaciones de esos dos, que esas pues no las vamos a nombrar, porque eso ya es mucha filigrana, ¿listo? Pero bueno, no importa. Entonces vamos a lo que nos interesa, o sea, esas diapositivas de cuadritos no son importantes, o sea, solamente es para que ustedes sepan que existen muchas enfermedades dependiendo de las alteraciones genéticas que las producen. Pero esto sí es importante. Los mieloproliferativos se caracterizan porque son proliferaciones clonales, evolucionan crónicamente, todos pueden terminar o llevar a una leucemia mieloide aguda. Esa es la complicación más temida de esas 4 enfermedades que vamos a ver. Todos tienen hipercelularidad medular y recuentos altos de las células, generalmente, pues, o sea, dependiendo de cuál de las enfermedades sea, predomina más una que la otra. Todos tienen esplenomegalia, o sea, el paciente siempre, usted le tiene que buscar el abdomen y hágale una buena palpación, ahí va a tener el esplenomegalia, o al menos el dolor, pues, al palpar el vaso, de alguna forma usted lo va a detectar. Y todos tienen tendencia a fibrosis medular y a leucemia, ¿cierto? Pueden terminar en mielofibrosis o en leucemia mieloide aguda. Se asocian con alteraciones en el cariotipo, entonces, mire, la policitemia vera en un 30%, la metaplasia mieloide agnogénica 35% y la leucemia mieloide crónica en el 90% tiene alteraciones en el cariotipo. Hoy en día el tratamiento está más enfocado a esa parte, a la parte genética, ¿sí? Al cariotipo. Entonces, estos son los síndromes mieloproliferativos. Los que vamos a ver son los mieloproliferativos crónicos clásicos, que son estas 4 de acá. Policitemia vera, leucemia mieloide crónica, trombocitosis esencial y la mielofibrosis con metaplasia mieloide agnogénica. Esas 4, ¿sí? Esas son como las más importantes. Estas otras también hacen parte de ese grupo, pero son las no clásicas, leucemia neutrofílica crónica, en la que predominan los granulocitos, los eosinófilos, en este caso la eosinofílica, los mastocitos y los mieloproliferativos crónicos inclasificables, cuando hay varias células que predominan, pues, o que están allí. Entonces, las importantes son estas 4, ¿sí? O sea, hasta ahí lo que llevamos importante es que son mieloproliferativos y que las más importantes son estas: policitemia vera, la leucemia mieloide crónica, la trombocitosis y la mielofibrosis. Entonces, vamos con la primera, policitemia. La policitemia vera da en personas de 60 años en promedio. Casi es más raro, pues, en gente joven, pues más jóvenes, generalmente es más de personas de edad. Y lo más importante, la clínica, la semiología, es que el paciente tiene alteraciones neurológicas, porque como tiene tanto glóbulo rojo, o sea, su paciente tiene el hematocrito elevado, la hemoglobina elevada, y generalmente se lo encuentra porque usted llega al paciente rojo, colorado a la consulta, y viene con cefalea, vértigo, parestesia, acúfenos, todas esas cosas ahí, trastorno de visión, mareos. Todo eso es debido a la hiperviscosidad, pues porque obviamente todo ese mundo de glóbulos rojos son apiñados allá. Lo otro que puede hacer es hipermetabolismo, o sea, astenia, dinamia, pérdida de peso, sudoración nocturna y el malestar general que producen todas estas enfermedades, ¿cierto? Entonces, ese es como el cuadro clínico básico, por lo que generalmente consultan. Otro de los síntomas o signos es el prurito. El prurito, esa gente que tiene un mundo de glóbulos circulando, tiene también muchos basófilos, y los basófilos son ricos en histamina, acuérdense que tienen unos gránulos, entonces eso da prurito. En el 50% de los casos, el prurito es otro de los motivos de consulta. Se ven cianóticos porque como están llenos de glóbulos rojos, o sea, tienen la plétora que llaman ellos, una hiperglobulia,
entonces son rojos. Y obviamente ese mundo de glóbulos acumulados ahí dan tromboembolia, entonces hacen trombosis arterial, que es cerebral, coronaria y periférica, o venosa en las venas de los miembros inferiores, esplénicas, hepáticas o en las mesentéricas. Entonces hacen fenómenos de trombosis más que todo. Listo, por lo que también pueden hacer hemorragias, vea, paradójicamente, 20-40%, pero son más que todo gastrointestinales, a veces secundarias a la misma trombosis, o a que se desencadenan coagulación intravascular diseminada. Cuando hay mucha celularidad en la sangre, tiende a veces a alterarse o a desencadenarse todo el proceso trombótico y va a consangrar. Otras cosas, obviamente la hipertensión arterial, la hiperuricemia, porque al destruirse glóbulos rojos se libera gota, se libera ácido úrico, y eso da gota, ¿cierto? Se acumula en las articulaciones de los pies. Puede haber gastritis histamínica, lo que ya decíamos, la esplenomegalia y hepatomegalia, siempre todos estos síndromes van con esplenomegalia y ocasionalmente hepatomegalia. Y el dolor característico en las manos, que se llama eritromelalgia, da dolor en las manos y en los pies, en los dedos de las manos y los pies. Se llama eritromelalgia porque es un dolor urente asociado a coloración rojiza de las manos. Eso es típico de las policitemias. Aquí está el dibujito, la fotico. Entonces, esas manos, por ejemplo, aquí la señora que tiene policitemia, ¿sí? Como toda roja, hinchada, y otra señora que no tiene policitemia. Aquí, por ejemplo, también las manitos. Esta señora viene quejándose aquí, por ejemplo, de esto, tiene esas manos así rojas y le duelen, ¿sí? La sensación urente en las manos y en los dedos de manos y pies, típica de la policitemia vera. Bueno, entonces, hasta ahí, esos son como los síntomas, ¿sí? ¿Qué se va a encontrar? Entonces, en el hemograma, leucocitosis persistentes con basofilia absoluta. Recuerden que los basófilos, que son los que dan el prurito, también hay trombocitosis, o sea, todas las células tienden a estar aumentadas. Esta policitemia tiende a ir muy de la mano, son como muy amiguitos las plaquetas de los glóbulos rojos en esta enfermedad y se suben las dos, ¿sí? Casi siempre hay trombocitosis y policitemia concomitante. El volumen globular total es pequeñito, o sea, los globulitos son microcíticos e hipocrómicos porque debido a que se producen tantos glóbulos, entonces quedan como, les hace falta pues hemoglobina, les hace falta como pigmento. Entonces la mayoría son con mucho glóbulo rojo, con hematocrito muy alto, pero todos chiquitos. Los gases arteriales pues también es importante porque entonces va a haber desaturación, ¿cierto? Van a estar con algo pues hay que pedirlo para mirar que si hay desaturación. El estudio de médula ósea obviamente es fundamental. Casi en todas estas enfermedades de la sangre toca hacer estudio de médula ósea. Y el estudio de médula ósea es el aspirado de la médula ósea, que es con una aguja, se saca médula, y en esa médula, pues cuando ustedes vean aspirado de médula ósea, es el procedimiento para sacar la médula, ¿cierto? Con una aguja. Y el estudio como tal se llama mielograma, que es una coloración especial para ver las células en la laminilla, ¿sí? En el extendido que hacen ellos ahí. Ese es el mielograma. Y también mandan un poquito de esa médula en un tubito de ensayo con un anticoagulante para que le hagan citometría de flujo. Y también se le puede hacer citogenética, o sea, el cariotipo, ¿sí? Citogenética es el estudio de cariotipo, el estudio genético. Citometría de flujo es el estudio de receptores de la célula, que nos permite identificar mejor cada una de las células y si hay o no, bueno, cada una de las células. Y el otro es el mielograma, que nos deja ver la morfología, que es lo que hace el patólogo para descubrir qué célula es. Entonces son como estudios complementarios, ¿sí? A veces en el mielograma el doctor, por ejemplo, Ambra, llega y mira y dice, hay un mieloblasto, hay mieloblastos, pero con la citometría de flujo le muestran si lo que hay ahí sí son mieloblastos o son promielocitos o son metamielocitos, o sea, le muestra exactamente qué célula es, ¿cierto? Y en qué grado de diferenciación está. Debe coincidir. Se supone que el mielograma debería coincidir con la citometría de flujo, pero eso no es tan fácil, ¿sí? Porque las características morfológicas a veces se entrecruzan, ¿cierto? Se combinan. Bueno. Una pregunta, ¿cuál era el tercer estudio? En la médula ósea se hace mielograma, que es como una coloración del patólogo, citometría de flujo, que se hace para con unos receptores de membrana, y pueden identificar las células por sus receptores de membrana. Y pues es parecido como a la inmunistoquímica, en patología. Y la tercera es la citogenética
o sea, el cariotipo, el estudio genético, que ya mira cromosomas y todo eso, y los genes y esa vaina. Entonces, esos son los tres, digamos, estudios que se le hacen a un aspirado de médula ósea, ¿sí? Es que porque a uno se le confunde a veces, bueno, le solicito aspirado de médula ósea, sí, pero el aspirado de médula ósea es un procedimiento que hace un hematólogo, sí, que es el que le sabe hacer, pero que le va a estudiar a la médula, entonces ahí sí, un mielograma, una citometría de flujo y una citogenética, ¿listo? Pues no siempre hay que hacerlas todas, pero casi siempre se prefiere hacer todo esto para poder tener una visión más, pues, más clara de lo que tiene el paciente. ¿Qué características ya un poquito más precisas tiene la policitemia vera? Que la eritropoyetina está bajita. O sea, cuando usted tenga un paciente con policitemia, usted necesita saber si esa policitemia es primaria, o sea, una policitemia verdadera, o secundaria a otra cosa, ¿cierto? Porque policitemia puede ser por otros motivos, en otras neoplasias, en problemas en algunos tumores que producen eritropoyetina, el paciente que vive en las alturas, por ejemplo, pues que están en el páramo, todo eso, entonces a veces hacen policitemia, ¿cierto? O se aplicó un medicamento, alguna vaina. Entonces, la eritropoyetina en todas las policitemias secundarias está elevada. O sea, todas las policitemias secundarias son debidas a aumento del estímulo de la eritropoyetina. Pero en esta que es policitemia vera, que es un trastorno mieloproliferativo, la eritropoyetina está bajita. Esa es una diferencia. La viscosidad sérica obviamente elevada, la fosfatasa leucocitaria generalmente aquí está elevada, a diferencia de la leucemia mieloide que está disminuida. En el cariotipo pueden aparecer algunas malformaciones allí, como esas que se ven allí, la de lesión de 13-20 o la trisomía 8, bueno, eso ya son cosas muy especializadas. El ácido úrico va a estar elevado por la lisis de los glóbulos rojos, ya les dije, el hierro sérico bajito, la capacidad de fijación está alta, y una de las características hoy en día que se usan tanto la genética y la biología molecular es el gen JAK o la mutación JAK2, JAK1 y 2. Está presente en el 95% de las policitemias veras. Entonces, siempre la piden los hematólogos, piden esa mutación, el gen JAK2, para poderla diferenciar, porque si no está presente, habría que pensar más bien en una trombocitosis, que también la puede tener, pero en un 30% nomás. Entonces, es una forma como de ayudarse, porque a veces hay trombocitosis y policitemia, y entonces al fin es una trombocitosis esencial o una policitemia vera. Obviamente todo esto otro le sirve, pero pues una forma es yéndose a la mutación, mirar si encuentra la mutación. Porque si no la encuentra, pues descartan policitemia vera, ¿no? Bueno, esa es policitemia vera, o sea, hasta ahí. No les voy a contar más porque pues eso, hay un carretazo pues muy largo sobre policitemia, las fases, pasa por una fase asintomática, otra acelerada, bueno, la fase final pues, pero eso pues no es importante, digamos, para ustedes, porque el manejo lo va a hacer es el hematólogo. Pero como médico general, sí ustedes deben saber hasta ahí eso, que da eritromelalgia, que se caracteriza por el aumento de los glóbulos rojos, que tienen todos una mutación que se llama mutación JAK, en el 95%, que la eritropoyetina está bajita, a diferencia del resto de las otras poliglobulias, que generalmente se asocia a trombocitosis también, y que les da prurito por la vasofilia que ellos tienen allí. Bueno, yo creo que eso es ahí como resumidito, aunque igual en las otras diapositivas pues también, ustedes después vuelven y las miran despacio. La otra enfermedad importante es la mieloide crónica, la leucemia mieloide crónica, que es de pronto de la que vamos a tener un casito el viernes. Esa es una enfermedad clonal de los granulocitos, o sea, predominan los leucocitos. También, bueno, ahí está la incidencia, el pico de incidencia máxima entre los 30 y 50 años. Y se relaciona, no se sabe la causa, pero en ninguna enfermedad neoplásica, o en la mayoría de las enfermedades neoplásicas, no hay una causa clara, pero sí se han visto factores que predisponen a que a usted le dé más fácil una leucemia. Por ejemplo, radiaciones ionizantes. Si usted trabaja en rayos X y no se cuida y se expone a las radiaciones, o si está al lado de una central hidroeléctrica, pues con todas las torres ahí haciendo estática todo el día, el exponerse a eso también los favorece. El benceno, ¿sí? Que antiguamente se usaba mucho para el carranchil y para los piojos y todo eso, el benceno ya se sacó pues, de los champús y todo eso, porque produce todos los derivados del petróleo, los que de pronto les van a trabajar por el ecopetróleo y todo eso, entonces evitar la exposición a todos esos derivados porque sí pueden generar más fácil leucemia. Obviamente hay factores genéticos, predisposición y todo eso.
Yo conozco aquí varias familias que les ha dado leucemia a varios miembros de la familia, ¿cierto? Un tío, un primo, un abuelo, un hermano, o sea, todos leucemia. Hay unas tendencias a que les dé. Y por ejemplo, esta leucemia mieloide crónica puede pasar eso. El 95% de los casos tienen el cromosoma Filadelfia. Esa es una realocación, entonces también es típica. Mire, en la policitemia vera era el JAK2, en la mieloide crónica es el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Y representa el 15-20% de las totales de las leucemias. Los elementos diagnósticos para la leucemia mieloide crónica es que tiene leucocitosis marcada, o sea, hiperleucocitosis, más de 100.000 leucocitos. Cuando le hace un cuadro hemático le salen más de 100.000, 250.000, 300.000. O sea, es una cosa increíble, pues, porque los leucocitos son de 5 a 10.000 y esto le salen 100.000. Obviamente, pues en sangre periférica o en médula ósea, todas tienen la esplenomegalia, ¿cierto? Acuérdense que tanto la policitemia como la mieloide crónica, como la trombocitosis, todas van con esplenomegalia. En esta es un vaso gigante que pasa la línea media y ocupa casi todo el abdomen. Se ven esos pacientes como con abdomen en batracio y usted va y toca y es puro vaso, ¿sí? O sea, el vaso se crece grande, que muchas veces inclusive se rompe y se pueden morir pues por un estallido esplénico, porque el vaso en los mieloides crónicos les da mucha esplenomegalia. El cromosoma de Filadelfia, la fosfatasa leucocitaria está disminuida a diferencia de la otra, ¿no? Y también cursa con trombocitosis, vasofilia, pero anemia. Mire, casi todas, bueno, excepto por la policitemia vera, que lo que hay es eritrocitos, pero casi las otras 3 enfermedades suben las plaquetas, suben los leucos y bajan la hemoglobina y los eritrocitos. Entonces, en esta tiendes a ver siempre anemia, porque obviamente si una serie predomina sobre la otra, entonces se come la otra celulitis. El cromosoma Filadelfia, ¿qué es? Es la translocación 922 que hace que se pegue el protoncogena BL del 9 con el gen BCR del cromosoma 22. O sea, se cambian unos materiales genéticos de esos dos cromosomas, del 9 y el 22, y producen la fusión BCR-ABL, que a su vez produce una proteína tirosina quinasa PB210, y esa produce proliferación de leucocitos e inhibe la apoptosis de los mismos. Entonces los pone a proliferar horrible. Esa se puede detectar por FISH, que es la hibridación in situ por fluorescencia, o por PCR, que detecta el BCR-ABL. Estos son los dos exámenes que permiten hacer, digamos, el diagnóstico. Entonces usted puede pedir la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa para BCR-ABL, y ahí le da, pues obviamente. O si no, este otro método que se llama hibridación in situ por fluorescencia, el FISH, también le permite ver la translocación 922. Pues son como las dos formas. Eso se puede hacer en sangre periférica o en médula ósea. Obviamente es preferible hacerla en médula ósea, que es la fábrica. Entonces aquí está como el dibujito de lo que pasa. Este cromosoma moradito, oscuro, largo, es el 9. Y este chiquito rosadito es el 22. Y ellos intercambian ahí, ¿vean? Esta cabecita con esta otra. BCR, ABL, pum. Entonces queda el cromosoma 9QI, no sé qué, y este otro que es el importante, el BCR-ABL, ¿sí? Cromosomita ahí chiquito, un enano ahí, BCR-ABL, y ese BCR-ABL produce la proteína quinasa P210, que es la que hace que estos bichos, estas células empiecen a proliferar eternamente, ¿sí? A eso le llaman cromosoma Filadelfia, este BCR-ABL, ¿listo? Entonces es típico en el 95% de las mieloides crónicas. Pero el cromosoma Filadelfia también se puede dar en las leucemias linfoides agudas, un 25%, en las pediátricas 5%, y en las mieloides agudas en un 2%. ¿Sí? Entonces el cromosoma Filadelfia se puede presentar también en otras leucemias, pero es casi que típico, casi patognomónico de la mieloide crónica, ¿sí? Aunque mire que hay un 5% de mieloides crónicas, cromosoma Filadelfia negativo, ¿sí? Entonces también pues, no todo es absoluto, pero casi siempre pues usted tiene Filadelfia positivo, casi que eso es una mieloide crónica, pues. ¿Cuáles son los síntomas? Lo mismo, hipermetabolismo, o sea, astenia, anemia, anorexia, pérdida de peso y sudoración. Esos son como los principales del hipermetabolismo, malestar general, la sensación de opresión en el hipocondrio izquierdo, adivinen por qué, porque el vaso está que se les revienta,
Dolores óseos, porque eso infiltra la médula, leucostasia, porque obviamente hay un mundo de leucocitos, entonces hacen hiperviscosidad, anemia, entonces la anemia cursa, pues ustedes ya saben, el síndrome anémico, ¿sí? Malestar general, mareos, debilidad, taquicardia, bueno, sensación de frío, bueno, sudoraciones. Y los signos, pues fiebre, porque los leucocitos abundantes, pues algunos liberan gránulos, entonces da pirógenos endógenos, da fiebre, la esplenomegalia, hepatomegalia, casi nunca hay adenopatías, ¿sí? En la amiloide crónica, esa es más de la linfoide. Y pueden haber hemorragias porque se alteran, lo mismo que pasa en la politemia vera, se desencadenan fenómenos de coagulación. ¿Qué fases tiene? Lo mismo que la politemia vera, una fase crónica, una acelerada y una aguda o blástica. Bueno, la politemia no tiene esta fase blástica, pero en esta sí también tiene 3 fases, es la crónica, que es cuando aumentan los leucocitos, pero el paciente generalmente es asintomático, o de pronto un poquito pues de esplenomegalia, si mucho. Ya acelerada empiezan a aumentar los blastos en sangre, nunca pasan de 20, pues porque cuando pasen de 20% ya sería la fase aguda o blástica, ¿sí? Entonces en la fase crónica pueden haber blastos o puede que no, pero sí hay mucha hiperleucocitosis. La acelerada ya hay blastos en aumento, de más del 5% hasta menos del 20%. Y en la fase aguda o blástica es cuando se convierte, digamos, una conversión a leucemia amiloide aguda, porque tiene más de 20% de blastos en médula o en sangre periférica. Y después, obviamente, ahí se trata diferente, y se trata es como una leucemia aguda. Bueno, entonces en la fase crónica aquí está con más ausencia de signo biológico, esplenomegalia, bueno, trombocitos menos de 100, pueden haber trombocitosis, blastos menores de 1000, bueno, eso ya y en este momento, bueno, aquí esta diapositiva es más que todo para decirles que cuando el paciente se detecte acá, que de pronto es la que le toca a ustedes, ¿cierto? El paciente dice, doctor, es que tengo como una fatiga, yo me veo mucha tensión crónica, por favor, estés en la camilla que le voy a palpar el abdomen a ver cómo está su vaso, ¿sí o no? Que va y le palpa, pues pucha, sí, tiene el vaso gigante, entonces usted tiene una leucemia amiloide crónica. Lo voy a enviar ya donde el hematólogo para que le empiece un tratamiento con unas pasticas que se llaman imatinib, o dasatinib, o nilotinib, bueno, cualquiera de esos, pero el principal de todos es el imatinib, que es como el primero que se generó. Ese imatinib es un inhibidor de la tirosina quinasa, ¿sí? Y hace que el paciente se recupere hematológicamente en 3 meses, citogenéticamente en 12 y molecularmente entre 12 y 18 meses. Con eso, o sea, de consumo continuo, el paciente empieza a tomar imatinib y se detiene la enfermedad ahí. Y puede durar años, muchos años, y pues a no ser que haga una resistencia al imatinib y toque pasarse a otro medicamento, pero con el imatinib se ha salvado mucha gente, ¿cierto? Ya se mueren desde viejitos de otras cosas, o de otras complicaciones pues, de la enfermedad, o de asociaciones a otra cosa, o de que se le pase a la fase blástica, pero tomándose el imatinib juicioso, generalmente no pasa a la fase de aceleración ni a la fase blástica, ¿sí? Entonces, ese momento de la fase crónica es el que ya tiene, pues eso fue reciente, eso es como de ahorita pues de esta última... bueno, de antes del 2000, ¿no? Desde antes del 2000, por ahí de los años 1990 y pico fue que salió el imatinib. Entonces, desde que se inventaron o sacaron, sintetizaron ese imatinib, que es un anticuerpo monoclonal, desde que salió eso, los pacientes dejaron de morirse porque inevitablemente pasaban por todas las fases hasta la blástica, y en la blástica, ¡pum!, se morían. En este caso ya estos pacientes sobreviven muchos años, ¿cierto? Entonces esa es la parte importante. En la fase acelerada sí aparece la pérdida de peso, fiebre, sudoración, y entonces empiezan a haber blastos hasta 19%, con vasofilia, que eso da pues prurito, ustedes ya saben, trombocitopenia, ya empieza a haber penias de las otras células, y entonces ya viene la fase blástica, que sería esta, con los blastos más de 20%, casi siempre son blastos mieloides, obviamente porque es una mieloide crónica, pero ocasionalmente hace fase blástica con células linfoides, ¿sí? Puede pasar, y eso pues es mal pronóstico, ¿no? El que cambie el linaje de las células. Bueno, pero puede haber todas estas otras cosas, y a veces hay transformaciones transmedular y forman sarcomas también de la mieloide crónica en fase blástica. Bueno, complicaciones, el infarto esplénico, o sea, ese mundo de leucocitos apiñados dentro de los vasos,
pueden hacer infartos, sobre todo el infarto esplénico, que es el vaso es el que está más grande. El priapismo es otra, apenas yo he visto a pacientes que con priapismo, yo nunca había visto tanto priapismo, pero ese mundo de células blancas se pegan en los sinusoides de los cuerpos cavernosos y ¡pa! Que el paciente queda con una erección ahí permanente dolorosa que le puede llevar inclusive hasta necrosis pues, del miembro. Úlcera péptica por la histamina de los basófilos, ¿sí? Hiperuricemia, obviamente ya lo dijimos, y entonces también desdagota. Y la trombocitosis también que puede ir concomitante con fenómenos trombóticos. Bueno, entonces hasta ahí la leucemia amiloide crónica. Entonces, ¿qué es importante? Pues todo es importante, pero acordémonos, es que es un fenómeno de una síndrome mieloproliferativa en el que predominan los leucocitos, que casi siempre se asocia al cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, que produce una proteína quinasa que hace que se pierda pues la apoptosis y todo eso. Y eso, para eso existe en la fase crónica, se puede usar imatinib, unos medicamentos que inhiben la proteína quinasa. Que estos pacientes siempre tienen esplenomegalia grande y que los síntomas son de anemia, de malestar general, de hipermetabolismo y a veces los síntomas de la vasofilia pues quedan prurito y esas cosas. Bueno, hasta ahí más o menos. En la trombocitosis esencial, entonces es una enfermedad muy parecida a la policitemia vera. Mire que la cara de este paciente acá, o esta señora, también es así roja, colorada y muy seguramente también tenga un poquito de policitemia, ¿no? Porque van muy de la mano. Pero en esta predominaban las plaquetas elevadas, más de 600.000. Yo he visto de esos pacientes con trombocitosis con 1.500.000, 2 millones de plaquetas por milímetro cúbico. En el mundo de plaquetas, pues, obviamente dentro del tratamiento hay que darles aspirina y hay que, pues, tratar de bajarles esa cantidad de plaquetas porque hacen trombosis. Pero mire que sí, concuerda, muchas veces van las plaquetas elevadas con eritrocitos elevados y aún a veces también granulocitos, sino que cuando empiezan a aumentar mucho de un solo linaje, pues las otras tienden después a deteriorarse. Entonces, si es la trombocitosis primaria o reactiva, entonces hablan es de enfermedad, o sea, si usted encuentra a alguien con trombocitosis, puede ser una respuesta inflamatoria a otra cosa, por ejemplo, una artritis reumatoidea, una infección, una hemorragia. Cuando le hacen esplenectomía a una persona, eso viene siempre después de una esplenectomía viene una trombocitosis reactiva. En la enfermedad de Hodgkin también hay trombocitosis, pero en la trombocitosis esencial es un problema genético, ¿cierto? Entonces el paciente viene con lo mismo que la policitemia vera, solo que predomina son las trombosis, pero también tiene eritromelalgia, acuérdense, el dolor urente de las manos y pies, también puede tener hemorragia, prurito y esplenomegalia no tan marcada. Mire, en esta no se da tan marcada la esplenomegalia porque las trombosis son muchas y entonces hace infartos esplénicos y el vaso tiende como a achicarse por eso. O sea, hace hiperesplenismo, pero al mismo tiempo hace infartos y entonces vuelve y se achiquita, ¿sí? Entonces está en un proceso de crece, pero vuelve y se atrofia, crece y fibrosa, crece y fibrosa. Entonces, de todas las 4 enfermedades mieloides crónicas, la que menos esplenomegalia da es esta, trombocitosis. Y la que más esplenomegalia da es la leucemia mieloide crónica, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, eso es la trombocitosis. Yo creo que eso no hay que decir mayor cosa, es muy parecida a la policitemia vera, solo que predominan más las plaquetas, etc. Y que tiene el vaso un poquito más pequeño que las otras. En la metaplasia mieloide adenogénica o mielofibrosis es una mieloproliferación clonal de megacariocitos y de fibroblastos, o sea, fibrosis. Y son fibrosis del colágeno y de reticulina, pues que eso se va como acumulando allá y va dando fibrosis. Entonces, esa fibrosis va dando eritropoyesis ineficaz y es la causante de la anemia mieloptísica, ¿no? Recuerde que el doctor Alex hablaba, yo ya me vi la clase de él, estuve mirando ahí la grabación muy bacana. Pues larga, pero bacana, pues, o sea, trató todos los temas. Entonces, esta da eritropoyesis ineficaz, no se van dañando los precursores hematológicos y obviamente lo que predomina es la anemia. Entonces, como no hay, la eritropoyesis no se puede dar dentro de la médula, empieza a haber eritropoyesis extramedular, entonces se crece el vaso, se crece el hígado, y eso le genera dolor abdominal y saciedad, astenia, pérdida de peso, sudoración, anemia, y se puede transformar a leucemia mieloide aguda, como todas las demás, y produce esta famosa reacción leucoeritroblástica, o sea, formas jóvenes de todas las series hematopoyéticas, y ahí da criocitos, ¿cierto? Ustedes ya los conocen en la sangre periférica, y el aspirado es seco por la mieloptisis, o sea, cuando hay fibrosis dentro de la médula, entonces van a hacer el aspirado medular y cuando aspiren,
sale poquitico o no sale nada, ¿sí? La médula está muy seca. Eso es lo más característico pues, de ellos cuando cuando están haciendo el diagnóstico. Bueno, yo creo que hasta ahí. Entonces, esos son, pues hasta ahí ese tema. Ahora, esos eran los mieloproliferativos crónicos. Ahora vamos a ver las leucemias, que hay crónicas y hay agudas, y hay mieloides y hay linfoides. Entonces, las leucemias son proliferaciones, obviamente cancerosas, digamos, neoplásicas de las células, pero que se manifiestan en forma líquida, o sea, no producen tumores, sino que son de cada una de las células. Entonces, tienen generalmente en la clínica, pues, astenia, lo que vimos ahí en el dibujito inicial, ¿cierto? Palidez, toda esta cosa de acá, las leucemias tienen estos síntomas de acá, sistémicos, pérdida de peso, fiebre, infecciones, en los pulmones, pues, la disnea, la debilidad muscular, los dolores óseos, todas estas otras cosas que ya vimos acá. En los laboratorios, lo que vamos a encontrar en las leucemias puede ser leucocitosis, que casi siempre, ¿cierto? Casi siempre las leucemias van con leucocitosis, pero también puede haber leucopenia, o sea, no todas las leucemias van con leucocitosis, ¿sí? A veces hay unas que cuando las diagnostica uno, antes lo que tienen es pancitopenia, ¿sí? Leucocitos caídos, plaquetas caídas, todo bajito. Y en el frotis también entonces se van a ver cuál es la que predomina, si es mieloide o linfoide, y si hay algunas características llamativas de X o Y leucemia. Mejor dicho, ahorita los vamos a ver más despacio. Entonces, en la clínica de las leucemias, según el tipo de presentación, puede ser una leucemia, digamos, sintomática o llamativa, que son las leucemias agudas, o cuando son indolentes, tienden a ser las leucemias crónicas. O mejor dicho, al revés, las leucemias agudas tienden a ser muy llamativas, muy sintomáticas, y las crónicas tienden a ser más bien asintomáticas por largos periodos. Las linfoides, mire, el lugar de presentación. Si usted encuentra el paciente en el que sospecha leucemia y tiene el hígado agrandado y adenopatías, casi siempre es porque es una linfoide. Las linfoides son las que más afectan o infiltran los ganglios linfáticos, dan adenopatías, por los linfoides, y pueden afectar el sistema nervioso, los testículos, inclusive. Esas son linfoides. Mientras que si lo que predomina es la esplenomegalia, esa es mieloide. Los mieloides, mire que los trastornos que acabamos de ver, que son mieloides, afectan y dan esplenomegalia. Esos son como algunos tips, pues, así importantes para las leucemias. Si en el hemograma hay citopenias, es porque generalmente ya es aguda. O sea, en la aguda hay tanto aumento de blastos que se come alguna de las células. Puede haber trombocitopenia o leucopenia o anemia, ¿cierto? Si no las hay, o sea, son elementos, es porque no hay blastos que se coman a las otras células y lo que hay es proliferación. Entonces, casi siempre son crónicas. En las leucemias crónicas, los elementos inmaduros son poquitos. Casi todos son elementos maduros. O sea, son células maduritas, no como los blastos, pues, de la aguda. Y el tipo de leucocitosis, si la leucocitosis es en predominio de linfocitos, pues obviamente linfoide, y si es de granulocitos es mieloide. Entonces es una forma de uno más o menos poderse, cuando miraron el cuadro hemático, poderle decir al paciente, mire, sospecho que tiene una leucemia y sospecho de que es linfoide o sospecho de que es mieloide. En porcentaje, la linfoide es un 40% de los casos, pero predomina en los niños. La linfoide, entonces eso también es importante, la linfoide es la leucemia más frecuente en los niños. No quiere decir que a los adultos no les dé, también les puede dar. Pero en el 40% se da en niños, y los niños entre 2 y 10 años. Los más chiquiticos, en cambio, les puede dar más fácil mieloide, y es paila, ¿cierto? O sea, un recién nacido que le dé leucemia, paila, o sea, el pronóstico es pésimo. O un adulto de más de 50 que le dé linfoide, también el pronóstico es muy malo. Pues yo conozco uno que ha sobrevivido, pues por ahí todavía está, pero el resto todos se han muerto. O sea, eso, linfoide en un paciente, lo que a mí me da linfoide, pues pucha, no sabría si hacerme tratamiento, porque eso generalmente pues se muere. Obviamente, pues de pronto con la quimioterapia y eso, pues uno sobrevive más meses, pero a costa de muchos síntomas y muchos efectos secundarios. O sea, es muy tenaz, porque el tratamiento es muy largo también. Entonces, generalmente la gente no lo aguanta. La mieloide aguda es más de adultos, es así, y predomina gente de más de 70 años, y también es muy brava, ¿sí? Yo allí no la veo en pacientes tan viejas, la veo por ahí en pacientes de 50 o 60, pues, o menos, inclusive, los mieloides.
Y también los tratamientos son muy, muy agresivos, pero tienen mejor pronóstico en el adulto que en los niños. En los niños las mieloides tienden a ser más bravas que en el adulto. Y entonces la leucemia más frecuente en el adulto es la mieloide aguda, mieloide aguda. Y en el, bueno, mieloide aguda no, mieloide crónica es la más frecuente en realidad, pero las mieloides. Y en los niños la más frecuente es la linfoblástica aguda, ¿sí? La primera que aparece ahí. Y la mieloide crónica, que es la que les digo que es más de adultos, ¿no? Bueno, la que acabamos de ver, que es la del cromosoma Filadelfia, entre 30 y 40 años de edad. Entonces aquí están como los signos y síntomas, ¿cierto? Entonces, adenopatías, dilataciones mediastinales por ganglios allá, mediastinales, equimosis, petequias, lesiones en piel, la anemia, estos blastos, no me acuerdo para qué era esa placa, bueno, y aquí entonces está lo que es el aspirado de médula ósea. Se puede hacer aquí en la espina ilíaca posterior superior o en el esternón, ¿sí? Se introduce una aguja así que tiene este mango grande, es gruesa, tiene una punta, y por dentro de esa aguja va un trocar, que es el que hace, digamos, que incide el hueso, se saca ese trocar y se aspira, se pone una jeringa aquí y se aspira y se echa en una jeringuita. Bueno, aquí hay otras cositas de la leucemia. Entonces en la linfoide aguda puede haber fatiga, fiebre, sangrado, infecciones, adenopatías, porque es linfoide, predominan las adenopatías, y también dolores y compromiso del sistema nervioso central. La linfoide tiende a invadir los ganglios linfáticos y el sistema nervioso central, inclusive los testículos. Esos son como los santuarios allá donde va y se infiltra también de leucemia linfoide. La mieloide no. En el hemograma se ve pues esto que está aquí con linfocitosis, todo lo demás se cae, pero aumenta la linfocitos. En la mieloide aguda puede haber también fatiga, fiebre, sangrado y la esplenomegalia, que es de lo más llamativo de la mieloide, con dolores óseos, y hay anemia, pero los leucocitos pueden estar aumentados o disminuidos dependiendo del estado, porque en la mieloide aguda ya hay tanto blasto que puede hacer que se dañen también los precursores, los leucocitos. En la linfoide crónica, las adenopatías y la hepatomegalia con linfocitosis, y en la mieloide crónica, ya lo hablamos, la esplenomegalia masiva con granulocitosis y las demás bajitos. Bueno, entonces, hasta ahí, ¿qué hemos dicho o qué cosas hemos dicho importantes? La clínica de las leucemias depende de la anemia, de los síntomas constitucionales y del tipo de anemia, ¿cierto? Si es aguda es muy florida, si es crónica es menos. Si en las agudas, la más frecuente en los niños son las linfoides, en los adultos las mieloides. En la mieloide crónica, pues en la esplenomegalia y el cromosoma Filadelfia. En la linfoide aguda, pues entonces es la infiltración al sistema nervioso, testículos y adenopatías. Las adenopatías son más de la linfoide, la esplenomegalia más de la mieloide. Eso es lo que hemos dicho. Y que una anemia, una leucemia aguda, es aquella que tiene más del 20% de blastos, ¿sí? Entonces, cuando el paciente se presenta con más del 20% de blastos, leucocitos con más del 20%, estamos hablando de leucemias agudas, sea linfoide o mieloide. Y si tiene menos del 10%, generalmente estamos hablando de leucemias crónicas o mielodisplastas, ¿cierto? Entonces, pues eso es una de las definiciones de leucemia aguda, cuando no solo es muy sintomática y que surge o sea, lo de aguda y crónica sí se refiere al tiempo, pero más que el tiempo es la presencia de los blastos, ¿cierto? Bueno, entonces la leucemia mieloide aguda, para empezar a hablar de ellas, de la mieloide y de la linfoide, entonces en la mieloide aguda hay varios tipos. Mire, aquí van a ver que hay 7 tipos según esta clasificación, que es la clasificación FAB. Y entonces ahí está qué es lo que predomina. O sea, cada una de estas, digamos que es una enfermedad diferente, pero pues todas son mieloides agudas, ¿cierto? Todas se tratan de pronto, hay algunas que pueden tener unos tratamientos diferentes, como por ejemplo de todas estas, la más importante es esta de acá, la M3, ¿sí? Esa M3, la promielocítica, porque la promielocítica es de buen pronóstico, o sea, es de alta mortalidad y de rápida evolución, o sea, el paciente se lo lleva rápido si tú lo diagnosticamos a tiempo, pero se cura rápido y se cura del todo si lo diagnosticamos a tiempo también, ¿sí? O sea, mejor dicho, todas estas otras leucemias son una caspa. O sea, si uno le da esa leucemia, maluco.
pues obviamente hay que lucharla, pero si le da la promielocítica, hay chance. Lo que pasa es que es a un costo alto, o sea, tiene que hacerle el diagnóstico rápido. La promielocítica, hay un tratamiento, hay tratamientos, ya hay una droga que la controla y la resuelve, ¿sí? Y a usted se le quita la leucemia y puede contar el cuento después de muchos años. Es decir, yo tuve leucemia cuando tenía y me salvé, ¿cierto? Sin necesidad, pues, obviamente siendo una quimioterapia, pues, que es específica para eso. Entonces, las cosas generales, pues, de la mieloide aguda es que dan una edad mediana de 50, 60 y pico, que dice allí, tiene manifestaciones de insuficiencia medular, anemia, trombocitopenia, neutropenia, ¿sí? Y eso obviamente conlleva a sus otros síntomas, la anemia, pues a todo eso que está ahí, astenia, anemia, cefalea, la trombocitopenia, las púrpuras y sangrados, los pares craneales, al vaso, pues que ya hemos dicho que las mieloides infiltran el vaso, hipercelulario por liberación de sustancia entonces hiperviscosidad. Los síntomas de hiperviscosidad son estos, cefalea, confusión, coma, que son los mismos de la policitemia, ¿cierto? Y de la trombocitosis. Coagulación intravascular diseminada, hiperuricemia por la lisis de los glóbulos y, bueno, falla renal, todo eso. Hay un síndrome que es importante que ustedes se lo aprendan porque lo voy a preguntar en el examen, ¿sí? En el examencito que ustedes ya tienen, donde yo entro ya otra vez, inclusive les debo unos puntos a varios por ahí, que ahí me voy a poner al día con los puntos que debo. Entonces, el síndrome de lisis tumoral se refiere a lo que se produce cuando empieza la quimioterapia, inclusive a veces puede dar lisis tumoral espontánea, ¿sí? El tumor empieza a crecer, las células de esta empiezan a proliferar tanto que se destruyen a sí mismas. Entonces, es el síndrome derivado de la destrucción celular abundante que hay cuando se inicia un tratamiento o inclusive espontáneo cuando es mucha la proliferación blástica. Y consiste en hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, falla renal e hipocalcemia. O sea, el único que va hacia abajo es el calcio. Todos los demás van hacia arriba y hay falla renal. ¿Sí? Entonces, la lisis tumoral es eso. Son aumento del ácido úrico, del potasio, del fosfato, con aumento de azogados, o sea, unicreatinina, y con hipocalcemia. ¿Sí? Eso se llama síndrome de lisis tumoral, ocurre en las leucemias mieloides agudas, en las crónicas también puede ocurrir por el mundo de leucocitos que hay, pero más que todo es cuando empieza el tratamiento, ¿no? En estas puede ocurrir espontáneo por la proliferación abrumadora y rápida de eso. Y otros síntomas específicos, anorexia, astenia, dolores óseos, no pérdida de peso. No me acuerdo qué era lo del peso que iba a decirles ahí. Bueno, entonces volviendo al cuento de las leucemias mieloides, la más importante que ustedes tienen que diagnosticar rápido es la promielocítica, que es la que está ahí como M3. Esa promielocítica se descubrió que es una translocación 15-17 que produce una proteína que se llama PML rara, ¿sí? PML rara, ¿sí? Algunos dicen rara alfa, pero ya eso quedó como PLM rara, ¿sí? Y no es que sea rara, sino que sí, esas son las iniciales, pues, de la proteína que se produce allí. Y esa proteína es la que hace que proliferen los promielocitos. La promielocítica es el 10 al 15% de las mieloides agudas. Desafortunadamente, pues, no es de las más frecuentes de las mieloides. Da a los 40 años, se curan el 90% con el ácido transretinoico, entonces por eso es importante, sobre todo pues cuando son menores de 60 años. Si son mayores, pues no sirve. Puede dar coagulopatía de consumo por las complicaciones hemorrágicas de la fase inicial. Mire, ese es el problema. Entonces, la promielocítica es una leucemia mieloide que predomina con promielocitos. Y los promielocitos son las células mieloides que tienen más gránulos, más vacuolas, llenas de sustancias proinflamatorias. Entonces, los promielocitos tienen vacuolitas de histamina, de factor de necrosis tumoral, de todas esas vainas que ustedes conocen, pues, del ácido araquidónico, de todas esas vainas. Entonces, todas esas células, esas sustancias que ustedes conocen, que a mí se me olvidaron, leucotrienos y toda vaina, eso se libera, se rompen, o sea, empiezan a proliferar, se rompen y liberan esas sustancias a la sangre, y entonces el paciente desencadena el factor, la cascada de coagulación y hace aumento de la permeabilidad vascular y toda esa vaina, entonces hacen sangrados o hacen trombosis. Entonces el paciente se muere por las hemorragias
alveolares, por ejemplo, hemorragia alveolar, hemorragia digestiva, hemorragia del sistema nervioso central, hemorragias casi siempre. Cutánea en un 60%, mucosa en un 50% y al sistema nervioso central en el 2%. Yo vi morir una muchacha, entré al cuarto, me dijeron, hola, ¿cómo está? 20 y pico de años. Tenía una muchachita chiquita y todo. Hola, ¿qué más? ¿Cómo está? No, sí, muy preocupada, sí, pero tengo una buena, en medio de todo, pues una buena noticia. Es que es una mieloide. Ay, man. Pero en tipo es que el doctor tiene un problema acá. Pero no se me olvide que tenga. Contesta, no puedo contestar. Espérate. Bueno, ahora sí, volví, qué pena. Entonces, volvemos a compartir. Es que estaba el doctor, es que los muchachos de digestivo estaban ahí no han empezado el examen, pero el doctor Zúñiga está apenas subiendo ahí las preguntas. Bueno, entonces volviendo al cuento, íbamos acá, ¿no? En que las leucemias mieloides agudas, la más importante de diagnosticar a tiempo es la promielocítica porque tiene tratamiento y tiene alto porcentaje de curación usando ácido transretinoico, pero también tiene un problema y es que si no se detecta a tiempo o inclusive en las primeras fases de tratamiento, el paciente puede morir rápido por una hemorragia que le genera el hecho de que los promielocitos liberen sus gránulos proinflamatorios. Entonces, ese es como el principal problema de los promielocitos. Y por eso es una leucemia que hay que tratar de diagnosticarla rápido. Puede producir fiebre, visceromegalias, pues más bien poco, pero la fiebre sí, por lo que les dije que se liberan muchos pirógenos ahí cuando se rompen los promielocitos. Bueno, entonces básicamente la mieloide aguda es eso. El tratamiento es una cosa que se llama quimioterapia 7x3 con citarabina y darubicina. Bueno, eso lo van a ver después, pero igual no lo hacen ustedes, lo hace el hematólogo. La otra leucemia sería la leucemia linfoide crónica. ¿Sí? Vimos la linfoide aguda, que es la de los niños, vimos la mieloide aguda, que es esta que acabamos de pasar, que son varias leucemias, pero la más importante es la promielocítica, digamos, porque las otras pues, son más bien de un pronóstico más bien malito, pero pues tienen tratamiento. Ahora vamos a la linfoide aguda. Perdón, ya he dicho que la linfoide aguda no la hemos visto, apenas vamos a ver. La linfoide aguda es la de los niños, ¿cierto? Entonces, mire, aquí está. La linfoide aguda es la que da más en niños de 3 a 8 años y se caracteriza por fatigabilidad, o sea, el síndrome anémico, fiebre por la leucocitosis o la infección, el síndrome tumoral con adenopatías. Entonces, en esta sí hay ganglios. Los niños con leucemia casi siempre tienen linfoide, leucemia linfoide, y tienen adenopatías. En el cuello es donde empiezan pues la mayoría, pues que se les puede palpar, ingles y axilas. Hepatosplenomegalia pueden tener, y esos blastos de la leucemia aguda, o sea que son más de 20% obviamente, afectan a las otras series y producen aplasia, ¿sí? Por invasión de la médula con los blastos. Entonces puede dar anemia, trombocitopenia, inclusive a veces tiende a ser leucopenia, a pesar de que ahí está proliferando la serie leucocítica, linfocítica, ella se autodestruye la médula, entonces uno los puede encontrar es con citopenias. A lo hueso, como infiltran mucho la médula, da dolores óseos, entonces por eso es que los pacientes con leucemia les duelen los huesos, les duelen la rodilla, las piernas, sobre todo pues la espalda, la zona lumbar, los huesitos largos, los húmeros, antebrazos, todo eso. El fémur duele mucho, pues obviamente tiene más médula. La radiografía de tórax puede mostrar masas mediastinales, ¿cierto? Que hay adenopatías allí, y puede haber compromiso del sistema nervioso central o el testículo, que es más raro, pero lo puede haber, ¿cierto? Más en la linfoide que en la mieloide. La mieloide no afecta el sistema nervioso ni los testículos. La linfoide sí, los linfocitos sí entran allá, el sistema nervioso. Entonces a veces el paciente convulsiona, hace meningitis, ¿sí? Bueno, en esa linfoide, en el hemograma, entonces como les dije, puede haber anemia,
sin reticulocitosis, o sea, es una anemia no regenerativa, ¿cierto? Porque como la médula está pailas, entonces no hay reticulocitos, no se producen, simplemente se van destruyendo y ya. Granulocitopenia, por lo que les decía, pero puede haber también inicialmente leucocitosis con linfocitosis, absoluta relativa, pero después, como les digo, se va dañando la médula y terminan en citopenia, lo mismo que la trombocitopenia. ¿Qué hay que pensar cuando uno ve un paciente con linfocitosis? Primero, obviamente, un niño, por ejemplo, linfocitosis y adenopatías. Acuérdense que las adenopatías patológicas son aquellas que miden más de 1 centímetro de diámetro, ¿cierto? Que no duelen, porque las que duelen generalmente son inflamatorias. Entonces, adenopatías bilaterales dolorosas hacen pensar más en una infección viral, como la mononucleosis infecciosa, o por ejemplo esas que están ahí, osteomielitis, artritis, bueno, dolores de crecimiento en los niños pueden producirse esas cosas, pero siempre hay que descartar primero enfermedad viral. Pero si es una adenopatía, adenomegalia de más de 1 centímetro, no dolorosa, o sea, asimétrica y no dolorosa, pues ahí sí hay que empezar a pensar en enfermedades neoplásicas, ¿cierto? O si es más grande, pues peor, ya 2, 3 centímetros, una masa grandota, pues eso hay que pensar más en neoplasia. Bueno, esto es como para diferenciar pues con otras enfermedades que pueden producir dolores óseos y adenopatías. Las hemorragias intrabucales e intracerebrales, por lo que afecta al sistema nervioso central, ya dijimos. La sepsis, porque sobre todo cuando hacen mucha neutropenia, granulocitopenia, digamos, neutropenia. Puede haber compresión mediastinal, que disnea, leucostasis, hiperviscosidad, sobre todo cuando, en hiperviscosidad es cuando hay aumento de los leucocitos, que es en la primera fase. El pronóstico, bueno, entonces leucemia linfoides agudas, hay 3 tipos. Eso, pues, no sé por qué los puse ahí, pero pues obviamente cambia el pronóstico. Básicamente es eso. Entonces, de las leucemias linfoides agudas es que se sepan que es la más frecuente en los niños, que cursa con adenomegalias, que inicialmente puede dar leucocitosis, pero generalmente hace citopenias porque hay afectación de la médula y puede afectar el sistema nervioso y los testículos. Y en los niños, pues tiene, digamos, buen pronóstico. El tratamiento de la leucemia linfoide aguda o linfoblástica aguda, que es la misma cosa, linfocítica o linfoblástica aguda, en los niños es de mejor pronóstico, es de buen pronóstico, pues digamos. De los cánceres más frecuentes en los niños son los 60 de TEN. Entonces, es una proliferación de linfocitos B pequeños que son inmunológicamente maduros. Acuérdense que los linfocitos son los que producen, los linfocitos B son los que producen las inmunoglobulinas, pero estos linfocitos son malos, entonces no producen inmunoglobulinas, lo que hacen es una hipogamaglobulinemia, ¿sí? Tienen tendencia a hacer infecciones estos pacientes, a hacer sepsis y a morirse de sepsis. Pueden tener astenia, malestar, sudoración nocturna, así como todos los demás, pérdida de peso. Eso lo han llamado síntomas B. Los síntomas B son los síntomas que producen los linfocitos B, o sea, malestar general, astenia y anemia, sudoración nocturna y pérdida de peso. Digamos esas 4 cosas: malestar, astenia y anemia, sudoración nocturna y pérdida de peso. Esas 4 son los síntomas B. Eso es importante porque se presentan en estas leucemias linfoides y en los linfomas, ¿cierto? En todo lo que son neoplasias de las células de los linfocitos linfoides. Se pueden presentar más o menos dependiendo del tipo de neoplasia linfoide que tenga. Entonces, pérdida de peso, sudoración nocturna, malestar y astenia y anemia, o sea, anemia con lo otro, pérdida de peso. Adenopatías en el 80% y esplenomegalia poquita. Pues poquita el tamaño, ¿no? Sí se presenta, pero no es tan marcada como en las mieloides. Y hepatomegalia también puede haber. Anemia, bueno, esta leucemia linfoide crónica, que es la que digo que más en viejos, es de las más asociadas con las anemias hemolíticas autoinmunes y con las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, que son autoinmunes, ¿sí? O sea, esta altera tanto la inmunidad que está asociada a esas enfermedades. Entonces, cuando ustedes vieron allá, de pronto en el núcleo integrador y en la clase con el doctor Murillo, que hablaron de anemias hemolíticas, vieron que muchas son secundarias a otros procesos. Uno de esos procesos en los que hay que pensar cuando usted tiene una anemia hemolítica autoinmune es que tenga el paciente una linfoide crónica,
porque las leucemias linfóides crónicas tienden a manifestarse a veces como unas anemias hemolíticas autoinmunes. Y empiezan a estudiar la anemia hemolítica y resulta que se encuentra que es una leucemia linfóide crónica la generadora de eso. Entonces, eso es importante. Y esta leucemia linfoide tiene una clasificación que se llama la clasificación de Ray, de 0 a 4, y una estratificación de ABC, dependiendo de los grupos ganglionales que esté afectando y de si tiene o no tiene blastos y si hay compromiso con anemia y trombocitopenia, ¿cierto? Pero bueno, eso es más que todo para que tengan la información, que la clasificación de Ray y Binet corresponde a la linfoide crónica, que es aquella leucemia que da en los viejos y que produce alteraciones de la inmunología, que a veces se asocia a anemia hemolíticas autoinmunes y que da con síntomas B, ¿cierto? Básicamente es como lo que tienen que saber de eso ahí. Ya, pero son 8:30, 8:40, uy, ya, listo. Entonces, a las leucemias siempre se les pide el hemograma, el frote de sangre periférico, obviamente la hemoclasificación porque muchas van a requerir transfusiones, el BUN y la creatinina porque mire que hacen síndrome de lisis tumoral y esa es una de las características, se eleva el BUN y la creatinina. El parcial de orina porque precisamente muchas hacen daño renal por los derivados, por lo que hay lisis tumoral y se afecta el riñón. Los electrolitos porque dentro de eso está la hipercalemia, la lisis, la hiperfosfatemia, entonces los electrolitos son importantes siempre estarlos monitorizando. Gases arteriales porque cursan con acidosis, cuando hacen esas sepsis, cuando hacen ese compromiso pulmonar por las adenopatías, hacen derrames pleurales, los que afectan las linfoides, por ejemplo, que afectan los ganglios linfáticos mediastinales, tienden a hacer derrame pleural, o ascitis, cuando afectan los ganglios mesentéricos y retroperitoneales. El perfil hepático, porque mire que muchas cursan con hepatomegalia, y eso afecta a veces la función del hígado, muchos cursan también con ascitis inclusive. Todo lo de coagulación es importantísimo, porque mire que muchas de estas, cuando hay leucocitosis, hiperleucocitosis, tienden a producir coagulación intravascular diseminada, trastornos trombóticos o hemorrágicos, y es importante entonces mirar cómo está el TP, TPT y fibrinógeno y el dímero D. Recuerde que en las coagulopatías de consumo, ustedes todavía no han visto trastornos hemorrágicos, pero cuando se desencadena la coagulación intravascular diseminada, tienden a consumirse todos los factores de coagulación y las plaquetas. Entonces se aumenta el TP, el TPT, el fibrinógeno se va al piso y el dímero D se vuela, ¿cierto? Se va a hacer altísimo, porque hay integración de fibrinógeno. La fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica son enzimas que se elevan cuando hay lisis tumoral o lisis de tejido. Entonces se usan inclusive para usted controlar, hacer el control, el seguimiento de un paciente en tratamiento. Inicialmente, cualquier leucemia, linfoma, tumor en general, cuando usted empieza el tratamiento, la FA y la DHL están elevadas. Y cuando se va controlando y va disminuyendo la cantidad de tumor, el tamaño tumoral o la cantidad de células leucémicas o linfomatosas, la FA y la DHL van disminuyendo también. Entonces, eso es más fácil, usted estarle haciendo FA y DHL cada mes o cada 2 meses o cada 3 y le va mirando. Entonces, pum, va bajando, DHL bajando, FA bajando, todo bajando. En un momento otro empieza a subir, pucha, hágale otra vez el TAC de tórax, el TAC de abdomen o hágale un aspirado. O sea, ahí es como es un examen que le permite a uno hacer un seguimiento, un tamizaje, y si en algún momento empieza a subir, pues puede uno ponerle ojo al asunto y hacer ya los exámenes específicos. Las proteínas diferenciadas es importante en el caso, van a ver que algunos de estos van con, así como esa leucemia linfoide crónica que hace trastornos de las inmunoglobulinas, entonces es importante hacer esa electroforesis de proteínas para saber bien cuáles están en predominio y cuáles no. Para lisis tumoral, siempre acuérdense que se pide ácido úrico, LDH, potasio, fósforo, calcio y la función renal, ¿cierto? Para poder diagnosticar lisis tumoral, que ya les dije que era el síndrome de lisis tumoral, que les dije que lo voy a preguntar. Y el aspirado, todas las leucemias en general y los linfomas inclusive, es importante hacer el aspirado en médula ósea para ver el compromiso que hay en la médula y además que ahí se hace el mielograma, la citogenética y la citometría de flujo, que ya también se las había comentado, que son los 3 exámenes que se piden en el aspirado. La radiografía de tórax, porque le permite a uno ver si hay adenopatías mediastinales, compromiso allí, si hay derrames, si hay otras cosas, o si hay inclusive neumonías, porque las leucemias tienden a bajar la inmunidad
y pueden cursar con neumonía. Y para el tratamiento es importante descartar siempre el VIH, el hepatitis B, C y A, y el HTLV, y el Epstein-Barr. O sea, uno siempre pide todo eso, inclusive citomegalovirus, ahí me faltó, pero uno pide todos esos anticuerpos para todos esos virus, porque cuando se ponen los tratamientos, si el paciente tiene estas otras enfermedades, pues se puede exacerbar la enfermedad, o puede ser más susceptible de sufrir otra enfermedad. Además que son diagnósticos, por ejemplo, el HTLV se relaciona con la leucemia linfoma de células T, ¿sí? O el virus Epstein-Barr se relaciona con los linfomas Hodgkin, ¿cierto? Entonces, bueno, y el VIH con el Burkitt, y bueno, tienen varias asociaciones. Los autoanticuerpos de conectivopatías, también hay que descartar el lupus, la polimiositis, dermatomiositis, esclerodermia, todas esas enfermedades del colágeno, también hay que pedir esos anticuerpos porque a veces esas enfermedades son similares o tratan de confundirse con leucemias. El TAC de tórax, pues cuando ya se hace la radiografía, generalmente el TAC nos da una mejor, sobre todo para cuando se ven adenopatías o aumento del ensanchamiento del mediastino, entonces toca hacer TAC de tórax, de abdomen y pelvis para la estratificación, gammagrafía, sobre todo en los casos en que estamos viendo compromiso óseo, y el PET scan, que es que ayuda a ver, eso es tomografía por emisión de positrones y le permite ver dónde hay tejido tumoral en todo el esqueleto, eso es de cuerpo entero, se mete el paciente en una gamacámara que tiene scan también, y entonces le ven, eso detecta con un medio de contraste que le ponen de medicina nuclear, detecta dónde están los focos de hiperproliferación, o sea, si el paciente tiene, por ejemplo, linfomas, muestra bien cuáles son los ganglios que están inflamados, o si tiene leucemia, también muestra dónde la médula ósea se empieza a ver más, pues capta más el medio radioactivo, y entonces le muestra a uno qué tan activa está la enfermedad. Ese PET scan se usa inclusive en oncología para tumores metastásicos. Si usted no sabe si usted tiene un tumor y no sabe si tiene metástasis o no, o cree que tiene metástasis pero no las ha encontrado, con eso las detecta. Y la resonancia nuclear, que también pues ayuda mucho. Entonces, obviamente no se manda a todo el mundo todo eso, sino que dependiendo pues de cada caso se va mandando el examen que requiere. Bueno, hasta ahí les voy a contar hoy, porque yo creo que ya están cansados, mareados, y ya también perdimos un buen tiempo al principio, pero mire que pues más o menos tenía planeado hablarles hasta ahí. Mañana les cuento de los linfomas y el mieloma, ¿cierto? Y ya, sería eso nomás. Entonces, por ahora los dejo ahí con eso. Entonces, lo que son leucemias, los mieloproliferativos crónicos, ¿sí? Politemia vera, trombocitosis esencial, mielofibrosis y metaplasia, estos de acá, ¿no? Bueno, los mieloproliferativos, los mielodisplásicos, y es lo que está diciendo, politemia vera, trombocitosis esencial, leucemia mieloide crónica, que predomina con el cromosoma Filadelfia, la politemia vera con el mutación JAK, la trombocitosis esencial, bueno, ya esto del cromosoma Filadelfia ya también, en acá la trombocitosis esencial, que es muy parecida a la policitemia vera, pero que predominan las plaquetas, la metaplasia mieloide agnogénica, que es la de los fibrosis, y de las leucemias, entonces, que recuerden que hay agudas crónicas, que hay mieloides y linfoides, y que dentro de la mieloide aguda, la más importante es la promielocítica, porque tiene tratamiento con un retinoico, y que es una translocación de estas 15-17, que da la proteína PML rara. Y en cambio, en la leucemia mieloide crónica, la que predomina es la relocación 922, que es esta de acá, 922, y que da la fusión BCR-ABL, que da la proteína 210, y se trata con imatinib, ¿sí? Es como las dos, pues tienen algo como parecido, pero obviamente son diferentes, que es más así como grande que... bueno, y la linfoide, que es la aguda de los niños, que da con adenopatías y todo eso, infiltración del sistema nervioso, y la crónica de los viejitos, que da con trastornos inmunológicos como la anemia hemolítica autoinmune, hipogammaglobulinemia, y que tiene una estadificación ahí pues según su compromiso. Hasta ahí, ¿cierto? Eso es un resumen ahí de lo más importante. Mañana entonces ya vemos linfomas y mieloma, ¿sí? Y se acaba.
pues sí, veríamos ahí la clínica de eso. Listo, muchachos. Los dejo para que descansen un ratito, que ya 9 de la mañana. Ah, descansen. 9 de la mañana, ya les toca. O era hasta las 10, bueno, no importa, pero ya estábamos cansados. Entonces, bueno, fue un placer ver sus iniciales y algunos de las fotos. Los que tienen las fotos, pues me alegra ver las fotos porque se ven chéveres ahí, todos sonrientes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.